de desaparecidas respondía a una mecánica repetitiva bien diferenciada de una detención en la que se leen los derechos de los detenidos o detenidas y se registra pública y oficialmente lugar, fecha, horario de detención y dónde queda alojada la persona. Las desapariciones consistían en el secuestro, la tortura, la reclusión clandestina, el asesinato, la ocultación de los cuerpos de los desaparecidos y la negación oficial de toda responsabilidad en estas prácticas. Se secuestraron trabajadoras, obreras, empleados, estudiantes, profesionales, docentes, religiosas, actrices, periodistas, amas de casa y hasta niñas, niños y bebés por ser considerados peligrosos. Los secuestraron en su domicilio, ante testigos a veces, en la vía pública, en lugares de trabajo, en lugares de estudio, y hasta hubo desaparecidas que fueron secuestradas en dependencias militares, penales o policiales, estando legalmente detenidas en estos establecimientos. Muchos de estos secuestros se realizaron a altas horas de la noche de la madrugada. Una patota de 5 o más individuos provistos de un voluminoso arsenal irrumpía en el domicilio. Llegaban en autos particulares, generalmente sin chapa patente. La intimidación y el terror no solo apuntaba a inmovilizar a la víctima, sino también al vecindario. Además de sustraer a la víctima, saqueaban la vivienda. Si hablamos de mujeres, no podemos olvidar las niñas y los niños. La represión actuó de diferentes maneras. Había niños dejados en la casa de algún vecino, niños derivados a institutos de menores, secuestro de los niños por su posterior adopción por algún represor, entrega directa del niño a familiares, dejarlos liberados a su suerte o trasladarlos al mismo centro clandestino de detención donde presenciaban las torturas a que eran sometidos sus padres o eran ellos mismos torturados en presencia de estos. Muchos de estos niños hoy figuran como desaparecidos. Algunas mujeres desaparecidas en nuestra provincia. María del Carmen del Bosco Pedranzoni de Allende. Nació el 10 de julio de 1954 en Villa Mercedes, cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional Juan Esteban Pedernera, egresando en 1972 con el título de bachiller. En el año 1973 se mudó a Córdoba para estudiar la carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Se casó con Carlos Juan Allende, vivieron un tiempo en Barrio Güemes y luego se mudaron para vivir en Barrio Empalme. Fue secuestrada por el Comando Libertadores de América junto a su esposo la madrugada del 15 de diciembre de 1975 de su casa. Tenía 21 años, aún continúa desaparecida. Elsa Alicia Landaburu Zabaleta nació el 25 de julio de 1949 en Villa Mercedes. Su madre docente y su padre empleado de correos. Cursó estudios secundarios en el Colegio Sagrado Corazón. Llegó a Córdoba para estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y comenzó a trabajar como practicante de anestesiología en la maternidad provincial. Formó pareja con Hugo Osvaldo López, comenzó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista, posteriormente se incorporó a la columna José Sabino Navarro Montoneros. Fue secuestrada junto a su compañero el 27 de marzo de 1976 de la casa de unos amigos de Barrio Alta Córdoba. Tenía 26 años. En 1974 trabajó como docente en el Instituto Nacional de Educación Física, doctor Enrique Romero Bretz, en la obra social SEGBA y en la Universidad Kennedy como maestra de personas con discapacidad. Tenía militancia gremial y también militó en Montoneros. Se casó con Juan Carlos Katnich y esperaban un hijo o hija que llamarían Federico o Eleonora. Fue secuestrada la noche del 31 de agosto de 1977 en su casa en Barrio Flores, Capital Federal. El mismo día secuestraron a su esposo en los talleres del ferrocarril Mitre de Barrio José León Suárez, zona norte de Gran Buenos Aires.
Al momento de su secuestro estaba embarazada de 7 meses y medio y la fecha médica de parto era entre el 15 y el 20 de octubre de 1977. Tenía 25 años. Ella, Juan Carlos y el niño o niña que debió nacer en cautiverio aún continúan desaparecidos. Valeria Dixon Sosa Garat nació el 25 de agosto de 1954, de familia oriunda de Villa Mercedes. Estudiante universitaria de Filosofía, Letras e Historia de la UBA, casada con Esteban Francisco Garat de Bouchy, estudiante de Agronomía. Eran militantes católicos laicos y pertenecían a un núcleo religioso que se reunía alrededor de la parroquia de Nuestra Señora de la Unidad de Olivos y colaboraba con el barrio La Manolita. Valeria es secuestrada junto a su esposo el 27 de diciembre de 1977 de un departamento situado en la avenida Maipú al 600 en Vicente López, Buenos Aires. Nunca más se supo de ellos. Tenía 23 años, su esposo 26. Una prima de Valeria llamada Patricia Dixon fue secuestrada, desaparecida el 5 de septiembre de 1977 a los 24 años en Buenos Aires. Ana María Ponce, oriunda de San Luis, nació el 10 de junio de 1952, la mayor de 3 hermanos. Su abuelo fue el fundador del Partido Laborista. Sus padres, profesores universitarios. Su padre después sería el intendente de la ciudad de San Luis. Egresó de la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán con medalla de oro de su promoción y el título de maestra. Luego ingresó en el profesorado de Historia y Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Allí comienza su militancia en la Juventud Peronista de La Plata y en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, donde conoce a quien sería su marido, Godolberto Luis Fernández, padre de su hijo Luis Andrés. Luego de que su marido sufriera un atentado contra su vida, se mudan a la capital federal. El 11 de enero de 1977, Godolberto Luis es secuestrado por un grupo de tareas. 6 meses después, el 18 de julio, día del cumpleaños de su hijo, Ana María es detenida por fuerzas de la Marina y llevada a la ESMA. Tenía 26 años. Graciela Fiochetti, oriunda de La Toma. Nació el 9 de marzo de 1954, soltera, empleada, militante de la Juventud Peronista, temperamental, solidaria, introvertida, pelo oscuro y muy sonriente. Una cicatriz en su pierna y un lunar llamativo en la cara eran sus señas. Su sueño era ser doctora. Estaba enferma, era epiléptica. En la madrugada del 21 de septiembre de 1976, un convoy a cargo de Horacio Ángel Dana, con 100 soldados fuertemente armados, camiones, autos y camionetas, llegan a La Toma para llevarse a Ricardo Anglés, Oscar Trepin, Víctor Fernández y Graciela Fiochetti. En casa de Fiochetti entraron como malón. Balearon la puerta, invadieron todas las dependencias, se subieron al techo, rompieron objetos, hubo malos tratos, atropellos por más de 4 horas. La subieron a un vehículo y la llevaron a la comisaría del pueblo. Allí la torturaron. La fuimos ablandando a patadas, dijeron. El instructor de actas de la comisaría de La Toma, Mariano Mancilla, afirmó: no había orden de un juez. Los operativos por delitos comunes se hacían de día y este fue a la madrugada. Graciela tenía 22 años. En ese operativo también balearon la puerta de la casa de Fernández, y aquí otra mujer víctima de violación a sus derechos. La esposa de Fernández estaba embarazada de su tercer hijo, fue maltratada y la encerraron en el baño con los niños. Al mismo tiempo que los soldados destinados a vigilarla recibían la orden tajante de matarla a la primera desobediencia o indicio de resistencia. También maltrataron a Lucía Jiménez, la esposa de Anglés. Un custodio me apuntó todo el tiempo, pedí ir al baño. Me dejaron, pero apuntada y con la puerta abierta. Fue una vergüenza que nunca se las perdonaré. La esposa de Trepin también tuvo que contar ofensas. No le permitieron ir al baño.
pero lo sacaron al patio en camisón para que orinara, delante de un grupo de soldados que cuerpo a tierra apuntaban hacia la casa y hacia ella. También mencionaremos otras desaparecidas: Norma Gladys Monardi Pérez, de Justo Darac, 19 años, Nora Cristina González, Rosa Cristina Godoy Gutiérrez de Cruzpeire, Elena María Arriaga Fichera, Aide Petrona Maldonado Gil Perrone. El denominador común de estas personas, que eran rotuladas delincuentes subversivos, era por ser militantes. Los militantes de la UES nos dedicamos a las reivindicaciones de los estudiantes, a poner contenido a la cultura, a evitar que el Banco Interamericano de Desarrollo nos imponga el proyecto educativo y a acompañar en territorio, en las villas, en los barrios. Empezamos a poblar los clubes de barrio que volvieron a tener vida. Era una sociedad que estaba en plena ebullición. David Massad. Uno no era extraterrestre en el compromiso. En este tiempo, toda la juventud, de alguna forma u otra, estaba comprometida, porque esta historia común, esas coordenadas de la época, te le llevaban a la militancia y al compromiso. El mundo era una revolución, entendiendo que había que luchar contra las injusticias. Catalina Garraza. Lo que aprendí fue por mi hermano Pedro, me inculcó la lectura, la dignidad y hacer valer los derechos. Francisco Ledesma. En la juventud peronista hacíamos trabajo político en los barrios del oeste de la ciudad. En el barrio Kennedy éramos responsables de ese lugar. Teníamos taller de costura, alfabetización para adultos, apoyo escolar a los chicos. A nosotras nadie nos pagaba por ir. Salíamos de trabajar y nos íbamos al barrio. Mirta Gladys Rosales. Esta aproximación al concepto de militancia por parte de quienes militaban en aquellos tiempos la completamos con lo dicho por el coronel Guillermo Darac, ex jefe de la plana mayor del comando. En el primer juicio de lesa humanidad afirmó: guerrillero era el que iba uniformado y con armas a la vista, y debo decir que en San Luis nunca vi uno. Según mi punto de vista, la ley contra la subversión era contra la subversión armada, no contra libros y películas. Y creo que todos los detenidos deberían haber sido puestos a disposición del juez. Yo nunca supe que en San Luis hayan desaparecido personas. Yo no sabía que hubiera subversivos acá y dudo que efectivamente los hubiera. No hablo de los subversivos que tiraban panfletos, sino de los que ponían bombas. Esta militancia era blanco de un plan que Ibérico Sangin, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sintetizó en un brindis que realizaron en la cena de los oficiales para el Día del Ejército en junio de 1977. Primero mataremos a los subversivos, luego mataremos a todos los colaboradores, después a los simpatizantes, enseguida a aquellos que permanezcan indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Dijimos que la desaparición se iniciaba con el secuestro. Al secuestro le seguía el traslado a un centro clandestino de detención. Se montaron en todo el país, llegaron a ser más de 600. Cuando la detenida era llevada a los centros era tabicada, es decir, la encapuchaban y vendaban sus ojos para que perdiera noción del espacio. Estos sitios de detención clandestina eran depósitos de torturados, montados para someter a las víctimas y despojarlas de los atributos propios de cualquier ser humano, quebrar sus cuerpos, sus espíritus, su psiquis, su identidad. Estaban preparados para dispensar torturas de diversa índole y máxima crueldad para el recluso. A esto se sumaba la tortura psicológica para sus familias y allegados. La existencia y funcionamiento de estos centros se sustentó con recursos financieros y humanos del Estado. Fueron base de operaciones para las fuerzas de seguridad que conformaron el aparato represor. Altos jefes militares se hacían presentes en estos sitios.
En las celdas alojaban a varias personas que dormían en el suelo o sobre colchonetas sucias de sangre, orina, vómitos y transpiración. El inodoro podía ser un tacho o una botella de lavandina cortada. En otros casos, debían hacer sus necesidades en la misma celda. Podían pasar varios días sin permitirles un baño y aún en invierno era con agua fría y a la vista de sus captores. En muchas ocasiones no les proveían agua para beber. La alimentación era escasa y de mala calidad. Además de estas celdas, había salas de tortura y celdas de aislamiento. Eran centros de exterminio, donde se cometieron asesinatos a los que les sucedían enterramientos clandestinos. En la ciudad de San Luis operaron 9 centros clandestinos de detención y tortura, a los que hay que agregarle, según testimonios, la antigua penitenciaría, el GADA 141, y también las comisarías de Quines y La Toma como sitios donde se aplicaron tormentos. Volvamos a nuestras mujeres. María del Carmen del Bosque Pedranzón y de Allende permaneció cautiva en los centros clandestinos Campo de las Riberas, La Perla y Prisión Militar de Encausados en la provincia de Córdoba. Leonor Rosario Landaburu Zabaleta de Canich y su esposo Juan Carlos fueron vistos por sobrevivientes en el centro clandestino Campo de Mayo. Ana María Ponce fue llevada a la ESMA el 6 de febrero de 1978, lunes de carnaval. Es el último día en que se la vio con vida. A Loli, como la conocían en la ESMA, le informaron que tendría una entrevista con el director del Centro Clandestino de Detención y Torturas, el almirante Chamorro, para que efectuara un mea culpa público y así lograr una supuesta legalización de su condición. Instruyendo su suerte, Loli deja en manos de Graciela D'Aleo y Alicia Milía, 2 compañeras de detención, todos los poemas que había escrito durante el tiempo que duró su secuestro, y ellas logran sacarlos al exterior y entregarlos a familiares. Elsa Alicia Landaburu Zabaleta permaneció cautiva en La Perla el 2 de abril de 1976, fue retirada de allí junto a su compañero Hugo Osvaldo López, Mario Luis Finger y José Heriberto Gutiérrez, y fueron asesinados en un simulacro de enfrentamiento frente al Colegio Manuel Belgrano del barrio Clínicas, donde aparecieron sus cuerpos sin vidas. Sus restos fueron recuperados por su familia. Graciela Fiochetti, desde La Toma, la trasladaron con los ojos vendados y las manos atadas, tirada en el piso de un camión, a San Luis. A los golpes la bajaron en la jefatura de policía ubicada en la esquina de San Martín y Belgrano y la encerraron en una oficina conocida como Sala de los Sumarios. El interrogatorio arrancó a las patadas. Como siempre, una radio estaba encendida para ocultar el grito agudo de los torturados. Al rato habrían llegado varios funcionarios judiciales y policiales. Mucha gente vio sufrir a Graciela. Una y otra vez le preguntaron a la chica si era de la orga. Ella repetía, humedecida por su sangre, que no sabía nada de la orga. Estaba desnuda, con las manos atadas a la espalda, llena de sangre. El chofer de los jefes, Velázquez, delincuente parapolicial, declaró: a Graciela Fiochetti la vuelvo a ver cuando le dan la libertad, antes de las 12 de la noche. Ya estaba vestida. Becerra me deja cuidándola en la oficina de la jefatura. En este sitio, el capitán Pla, el comisario Becerra y el jefe de policía Hugo Franco le dijeron a Fiochetti que se iba y que todo había sido un gran error. Ella mezclaba sollozos de alegría y dolor. Enseguida tuvo que firmar un acta de liberación. Claro que no iban a liberarla. Al día siguiente, Graciela Fiochetti estaba encerrada en un centro clandestino en calle Justo de Arac, a mitad de cuadra, entre Ejército de los Andes y Alberdi, la cueva o la escuelita. Allí había aproximadamente 4 celdas y una sala grande sembrada de herramientas de tormento. Las más visibles eran un tacho con agua, una mesa para los asfixiantes submarinos y una picana eléctrica. En uno de los calabozos estaba Fiochetti demolida sobre el piso, sucia de sangre, vestida con un pullover rojo y un jean azul desteñido.
Seguía con las manos atadas en la espalda y con los ojos descubiertos. Podía ver a los torturadores. Estaba condenada a muerte. A las pocas horas de su traslado a San Luis, la familia comienza su búsqueda con un angustiante peregrinar. El segundo día, Pla le dice a Laura, su mamá Yacuc y su hermana, que no tuvieron motivo para demorarla más tiempo detenida, por lo que ya no está en la policía, que solo le habían realizado una advertencia indicándoles que hagan una denuncia de paradero. Esa mañana, Velázquez y otro hombre la alzaron, la encerraron en el baúl de un Ford Falcon y la llevaron a Granja La Malia. Después, Velázquez dijo: cuando tomamos hacia las Salinas, habremos andado unos 600 metros detrás de otros autos y estacionamos. Abren los baúles de cada auto y bajan a 2 personas con las manos atadas. Una era Graciela Fiochetti, del otro a un joven de 1,80 más o menos, vestido con una camisa a cuadros grandes. Desde el auto escucho a Pla los gritos: ¿van a hablar o no van a hablar? Pla les hacía simulacros de fusilamiento. Sonaron varios disparos. En un momento Pla dice: esto no va más. Graciela Fiochetti estaba arrodillada y Pla parado detrás de ella y de espalda a mí. Pla le pega el tiro a Graciela Fiochetti. Le debe haber entrado por la nuca. Luego escuché 2 disparos más. El 23 de septiembre de 1976, operarios de la Salina del Bebedero vieron volver los autos que habían pasado a la laguna. 2 torinos, uno rojo, iban 2 y 2, otro blanco, iban 3 en el asiento de atrás y 2 adelante. Páez, supervisor de la planta, salió a esperarlos. Cuando me vieron, los tipos dieron vuelta la cabeza. El agente Juan Beltrán Luis Baigorri, del destacamento, se comunica con sus superiores de San Luis por radio y les informa que el señor Carlos Páez se presentó diciendo que en la zona habían 2 autos sospechosos. Le contestan: verifiquen la zona y den datos concretos. Páez y Baigorri recorrieron la zona, encontraron huellas de autos en las parvas, las siguen, al mismo que huellas de una punta de pala. Los recorridos se unen en un descampado. Mira, ahí está el entierro, indicó Páez, por ese cascote de sal. Acá han cavado. Habían emparejado el terreno y clavado algunas ramas secas. Baigorri envió un radiograma para poner al tanto a las autoridades. Practicada la excavación, aparecieron los cadáveres parcialmente quemados de Graciela Fiochetti y un hombre, se cree Santana Alcaraz. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue, donde el trámite no se ajustó a lo arreglado. El formulario de ingreso estaba en blanco, testimonió Jorge Salguero Pumero, jefe de anatomía patológica. Vicente Ernesto Moreno Recalde, jefe de criminalística y forense, exhumó los cadáveres y realizó la autopsia del cadáver masculino. El anestesista Jorge Moyano trabajó en el cuerpo de Fiochetti. En el juicio le preguntaron a Moreno Recalde si las amputaciones de la falange fueron post-mortem. Respondió: no es posible saberlo, no había sangrado, los dedos habían sido cortados con una pinza y no con un bisturí. Eran como de un alicate y los tejidos estaban desgarrados, no eran quirúrgicos. Moyano escribió que el deceso se produjo por paro cardiorrespiratorio provocado por una lesión cerebral hemorrágica por el hundimiento frontoparietal izquierdo efectuado con un objeto romo. El cráneo exhumado años más tarde por el equipo argentino de antropología forense presentaba una herida de bala con orificio de ingreso por la nuca y de salida por el parietal izquierdo con dirección de abajo hacia arriba. Esa es la trayectoria previsible de un proyectil disparado contra una persona arrodillada con la cola hacia arriba y la cara apoyada en el suelo. Entre el 27 y 28 de septiembre, su hermana reconoce su cadáver. Tenía las manos amputadas y el rostro desfigurado. El 28, Coqui Álvarez y su tío aportaron la ficha odontológica de Graciela. Precisaron razones para la identificación del cuerpo sin margen de error. Esos elementos no fueron considerados.
La policía negó la entrega del cuerpo, aduciendo que no era Graciela Fiochetti. El cadáver de Graciela se considera ANN y es inhumado. En 1986, el jefe del comando Lavalle entrega los restos a la justicia. Se reconocieron para su entrega los deudos el 18 de septiembre de 1986, se velaron y sepultaron en la toma el 19 de septiembre. 10 años esperaron su madre y hermana para ello. Estas mujeres secuestradas, cautivadas en centro clandestino, eran exterminadas por ser sometidas a tratos crueles, inhumanos, degradantes y fusiladas, lo que enmascaraban como intento de fuga o enfrentamiento armado. Los cadáveres eran eliminados por la incineración, la inmersión, la inhumación clandestina, borrando de esta manera la identidad de los cadáveres, lo que paralizaba la acción de familiares y bloqueaba la investigación de los hechos. Además de los desaparecidos, tenemos que hablar de las privadas de libertad. Solo vamos a nombrarlas por cuestión de tiempo. Isabel Catalina Garraza, Ana María Garraza, María Isabel Chayat de Garraza, Susana Camacho, Inés Milka Guillaume, Mirta Gladys Rosales, María Luisa Ponce de Fernández, Mabel Irene Merlino, Lilian María Cruz Videla, Beatriz Lucy María, Silvia Lacreu, Mabel Maldonado de Montoto, Yolanda Inés Pereira, Virginia Suárez, Gladys Orellano. Desaparecidas, presas sin proceso ajustado de derecho, cesanteadas sin causa fundamentada, exiliadas, alumnas suspendidas, expulsadas, son el saldo de derechos vulnerados por la aplicación de este plan sistemático. Numerosos organismos de derechos humanos desde aquel tiempo levantaron la voz por los derechos. Tuvimos que llegar a el año 2015 recién para que se comiencen a desarrollar los juicios. Bueno, ahora, perdón. Esto es algo que no dije. Hablamos de que hubo bebés apropiados indebidamente. Nosotros tenemos este caso que nos corresponde difundir las imágenes para sostener el ejercicio del derecho a la verdad. Son 4 los juicios de lesa humanidad que se han desarrollado en San Luis, y si bien han sido muchas las víctimas, vemos que a nivel nacional se conocen como el caso Fiochetti 1, Fiochetti 2 residual el segundo, mega causa San Luis, Fiochetti 2 residual el tercero, Fiochetti 2, perdón, mega causa San Luis, acumulación San Luis. Estos juicios poseen un valor documental irrefutable. Se continúan desarrollando en el país a medio siglo de aquel golpe. En el 4º juicio, los fundamentos de la sentencia se exponen en 1379 páginas. Dijimos que esto se produjo en el gobierno de facto. El gobierno de facto, o de non-Juner, es un gobierno que funciona como tal, pero no cuenta con el reconocimiento de ninguna norma jurídica. Impone un ordenamiento mediante la fuerza, a diferencia del gobierno de jure o de derecho, que es el gobierno establecido en virtud del ordenamiento constitucional del Estado al que representa. En el gobierno de facto se llevó a cabo este plan sistemático y siniestro porque se violaron todos los derechos humanos, imponiendo el ejercicio del derecho de salvaguarda de la familia, el derecho al nombre, a la propiedad privada, al libre tránsito, a la residencia, a la igualdad ante la ley, a la inviolabilidad de la correspondencia, a desarrollar actividad política, el derecho a la integridad física y psicológica, a un proceso judicial, al trabajo, a la educación, al libre pensamiento, a la identidad, a la intimidad, a la libertad, el derecho a la vida y tantos otros consagrados en nuestra Carta Magna. Leemos en el prólogo del informe de la CONADER:
Después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado y determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de 50.000 páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia y la más salvaje. Alicia Lo Giudici afirmó: la violencia quedó implantada en la sociedad como modo de vida, cuya coacción implicó el temor y la parálisis, desarmando el lazo social. El trauma vivido en tanto genocidio afecta a toda la comunidad, convirtiéndose en trauma histórico. Mónica Pinto, ex vicedecana de la Facultad de Derecho de la UBA, afirmó: el derecho a la verdad hoy no es solamente un derecho a la víctima inmediata, es el derecho a la sociedad a reclamar el conocimiento de lo que como sociedad se ha padecido. Conocer la verdad siempre será algo doloroso, pero es casi la precondición necesaria para poder tener buena salud.